Bueno, pues vamos a empezar con la primera charla, que la va a hacer María Elena Rojano Rivera, que es del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica, y es sobre la secuenciación del ARN, que esto ya nos suena muchísimo a todos, para el diagnóstico de enfermedades raras. ¿Qué tal? Gracias. Sí, vamos a abrir la presentación. Dame un segundito por aquí. Listo, bueno, más o menos, bueno, no sé si se podrá abrir al completo. Yo creo que más sí. o menos ahí está, eso es estupendo. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la presentación y quiero sobre todo decir que estoy encantada de estar aquí en este evento de la Noche Europea de los Investigadores. Yo soy, en este caso, tanto docente como investigadora, y también en su momento hacía divulgación en mis ratos libres, pero la verdad es que debo decir que es una cosa que francamente me encanta. Yo trabajo en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga, pero estoy realmente contratada por el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, el IBIMA, en el grupo IBIMA B04 de enfermedades raras. Entonces, es curioso porque me gusta hablar del tema de secuenciación de ARN, es una de las tareas que hacemos nosotros en el laboratorio, y yo realmente, si ya hemos dicho que el ARN igual es una palabra que nos suena un poco como a chino, si os digo que soy bioinformática, igual nos suena un poquito todavía más a chino, ¿no? Entonces, la bioinformática realmente lo que se encarga es de unir, por un lado, lo que son conocimientos biológicos con herramientas computacionales o informática para intentar sacar, en base a unos datos, una información de interés, ¿no? Sería como, se podría definir como un análisis de datos de nivel biológico. Voy a intentar ver si puedo pasar. Ahí estás. Entonces, en esta presentación lo que yo os voy a hablar de qué es el ARN, qué molécula es y qué información nos da. Entonces, el ARN, muy sencillo, en este caso es una molécula que, como pongo ahí, está compuesta por una serie, en este caso de ribonucleótidos, si os suena, adenina, citosina, uracilo y guanina, que lo que están presentes en las células, y esto simplemente, a términos generales, lo que contiene es la información genética que en este caso nos define a nosotros, por ejemplo, en nuestro caso como seres humanos, cualquier especie, animal, vegetal, cualquier tipo de célula, bacterias, etc. Entonces, en este caso lo que contiene es información transcrita a partir del ADN. El ADN supongo que sí os sonará. El ADN en este caso, como os digo, es el genoma, contiene en este caso la molécula que contiene toda la información genética, y luego lo que hace es transcribirse a ARN, y este ARN será el que a término final dé lugar a las proteínas. Esto viene del dogma de la biología, el dogma central de la biología molecular: ADN, ARN, y pasamos a proteínas. Digamos que con que tengamos esa secuencia en la cabeza ya más o menos nos vamos a entrar. Aquí os pongo, perdonadme, un ejemplo. En este caso, nosotros decimos, vale, tenemos que del ADN transcribimos a través de una molécula, en este caso una molécula que se llama ARN polimerasa. Lo que hacemos es transcribimos a ARN, moléculas de ARN, y finalmente se traduce mediante los ribosomas. Estos son muchos conceptos celulares, pero bueno, luego voy a aplicarlo a lo que sería en este caso medicina. Traducimos a proteínas, y bueno, las proteínas supongo que todo el mundo sabréis lo que es. Son macromoléculas que en este caso tienen una función estructural, proteínas de los músculos, reguladora, hormonal. Si por ejemplo hablamos de defensas, os tienen que sonar por ejemplo los anticuerpos, todo ello son proteínas. Y como podéis imaginaros, tienen un importantísimo papel en lo que son las estructuras de los organismos vivos. Hay varios tipos de ARN. Hay, en este caso, ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN transferente, que tienen todos en este caso, están bajo lo que sería la síntesis proteica, y lo que haría el ARN mensajero sería el que a nosotros nos interesa para pasarlo a lo que sería hacer una secuenciación, es el que porta la información sobre los aminoácidos. Los aminoácidos son las estructuras que forman parte de las proteínas. Y luego también hay otra serie de ARN, como son microARNs de interferencia o largo no codificante, que son reguladores, tienen una función reguladora. Lo que os quiero decir es que el ARN mensajero, que es el primero que os he presentado ahí arriba, se expresa a distintos niveles en la célula dependiendo de condiciones ambientales. Imaginaos nosotros cuando, por ejemplo, comemos, pues se sintetiza una serie de, en este caso se expresan una serie de genes, dan lugar a unas moléculas de ARN mensajero y hacen las funciones que tengan que hacer en el organismo. Igualmente pasa en este caso cuando hablamos sobre, perdonadme, es que está un poco así, sobre enfermedades. Resulta que si, por ejemplo, nosotros tenemos mutaciones, cambios que afectan a nuestra secuencia del ADN, pueden resultar en cambios también en la secuencia del ARN y a término final traducirse en proteínas que, por ejemplo, no sean funcionales. Una proteína no funcional puede dar lugar a una enfermedad, como más adelante voy a demostraros. Entonces, en este caso, ¿para qué se secuencia el ARN? ¿Qué es y para qué sirve? Lo que os he dicho, mutaciones en el ADN pueden traducirse a
cambios en el ARN que hagan que las proteínas que se van a traducir a partir de ellos no sean funcionales. Entonces, nosotros lo que secuenciamos en este caso son los niveles de ARN mensajero. Con tecnologías, o con, en este caso, lo que nosotros hacemos, desarrollo de software computacional, lo que hacemos es intentar asociar en base a cuántos genes o qué cantidad de ARN tenemos en nuestras células, ver si esos genes a los que corresponde nuestro ARN se está transcribiendo más o menos en base a una serie de condiciones, que puede ser, por ejemplo, una patología. Entonces, nosotros hacemos sobre los pacientes, se pueden hacer análisis de sangre, se cogen células, se coge del músculo, de lo que fuera. Y lo que se compara los pacientes, la información de pacientes contra personas que estén sanas. Entonces, por ejemplo, si tenemos que para un paciente, imaginar que tiene una enfermedad, se está expresando muchísimo un gen y lo comparamos con un paciente que se está expresando poco, nosotros podemos asociar ese gen que se está expresando mucho a esa enfermedad. Eso lo pasamos por esta máquina, que sería esa información de los pacientes, lo que son las muestras, las pasamos por un secuenciador, tanto las de pacientes como las del individuo sano, perdóname que no sé por qué no pasa correctamente. Y mediante técnicas computacionales lo que intentamos es ver con una serie de cálculos estadísticos, vale, pues este conjunto de genes que en este caso tenemos un mayor valor de expresión para ellos, o que al contrario, imaginaos que también puede pasar que tenemos genes que se están sobreexpresando y que están asociados a enfermedad o que se están inhibiendo. Entonces, tanto los que se inhiben como algunos que se sobreexpresan como algunos que se inhiben pueden estar asociados a enfermedad. Y eso es lo que nosotros caracterizamos mediante estas técnicas computacionales. Si le das a la barra de espacio, Sí, es que... También. la barra espacial, sí, pues va a ser mejor. Va a ser mejor. Sí, gracias, perdonadme. Y en este caso, como os estaba comentando, ya tenemos, bueno, pues hemos caracterizado qué genes se están sobreexpresando, cuáles se están inhibiendo, y luego, cuando los tengamos caracterizados, podemos ir al laboratorio y confirmar que esos genes son los que están causando la enfermedad. Esto sería, a término general, muy general, lo que sería la técnica de análisis de la RNS. Y ahora, lo que lo utilizamos nosotros para el diagnóstico de enfermedades, voy a poner el ejemplo que todo el mundo conoce, casi, ya os digo, todo el mundo conoce, sabemos lo que es la enfermedad, lo que es el cáncer, y luego explicaré un poco de enfermedades raras. Entonces, en este caso os pongo para qué serviría la técnica de RNS, que en este caso para determinación de biomarcadores u oncogenes. Entonces, por ejemplo, yo os pongo aquí el cáncer de pulmón y de páncreas, donde se ha determinado, hay varios tipos de cáncer de pulmón y cáncer de páncreas, para algunos en específico, se ha determinado la sobreexpresión, es decir, un gen que en este caso tiene una mutación y que hace que para los pacientes que presentan esta mutación, el gen se sobreexprese. Hay mucho ARN en las células de estos pacientes, las células cancerígenas de esos pacientes. Entonces, en este caso se determina el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico y luego lo que nosotros podemos hacer es, una vez que sabemos que este gen es el que se está sobreexpresando, podemos crear bloqueadores o medicamentos que bloqueen el sitio de unión a esta proteína, a este gen, y paliar los efectos, en este caso, del sobrecrecimiento celular asociado a esta enfermedad. Luego, por otro lado, mi presentación iba asociada a enfermedades raras, pero lo que quería era coger vuestra atención con cáncer, que todo el mundo lo conoce. ¿Enfermedades raras? ¿Alguien en la sala sabe lo que son? Tienen una incidencia muy pequeña en relación al conjunto de la población. Exactamente, son enfermedades que tienen muy baja incidencia en la población. En concreto, según los datos de la Unión Europea, es 1 por cada 2.000 personas en una población. Entonces, claro, si os digo que hay 7.000 enfermedades raras distintas y que hay muy pocos pacientes, como podéis imaginar, datos hay muy pocos para un paciente, o sea, para una enfermedad en concreto. A lo mejor podemos tener que para la enfermedad de, por ejemplo, el síndrome de Wilson, que es una enfermedad que afecta al hígado, a lo mejor en España solamente hay 200 pacientes. Entonces, claro, eso es un drama para las familias, no solo que no haya información sobre qué tratamiento se les puede aplicar, que hay muy pocas personas que tengan esa misma patología, y además que generalmente afecta a niños menores de 5 años, ¿por qué? Porque generalmente no sobreviven más, dependiendo de la enfermedad, pero no sobreviven más allá de 5 años, y lo peor es que el tiempo medio de diagnóstico supera los 5 años, de media 5 años. Entonces, claro, lo que intentamos nosotros mediante la técnica de RNA-seq es ayudar a los pacientes a que tengan un diagnóstico lo más temprano posible. El RNS, ¿por qué nos sirve? Porque en este caso el 80% de estas enfermedades, la gran mayoría son genéticas. Entonces nosotros podemos, en este caso, como se explica la técnica, ver qué genes se sobreexpresan o se inhiben en estos pacientes e intentar asociar esos genes a la enfermedad. Entonces la técnica, como os digo, de RNS puede ayudar a la caracterización de los factores genéticos y moleculares que dan lugar a las enfermedades raras. Y lo que os quería presentar, que estas son las últimas diapositivas, es un ejemplo de lo que nosotros hemos desarrollado en el laboratorio y que se aplica a una enfermedad en concreto, que es el trastorno genético de la N-glicosilación provocada por PMB2-C2G. Seguro que cáncer de páncreas suena a todo el mundo, pero este trastorno en concreto no. Este trastorno lo que hace es que las proteínas no se glicosilan correctamente. Lo que quiere decir esto es que cuando se hace el transporte a nivel celular
de una serie de marcadores. Estas proteínas marcan a las moléculas que se van a transportar a nivel celular y si no se marcan correctamente, dan lugar a patología, como por ejemplo lo que sucede en estos pacientes, que hay ataxia, retraso mental, afectaciones a nivel cerebral, y lo que nosotros hacemos es intentar asociar qué genes pueden estar afectando a estos pacientes en base a la severidad de la enfermedad. Gracias a los estudios que nosotros hemos estado elaborando en el laboratorio, hemos conseguido asociar la taxina 3, que se ha visto a su vez asociado a distintos pacientes que no tienen enfermedades raras, sino cualquier tipo de enfermedad que presenta en este caso ataxia, y lo hemos conseguido asociar a pacientes que tienen un grado grave de esta enfermedad en concreto. Entonces, simplemente es para que sepáis que si hay alguien que le gusta el tema de bioinformática y demás, y si quiere meter en la web para echar un vistazo a lo que nosotros hacemos en el laboratorio y demás, esta es una de las herramientas que nosotros tenemos desarrolladas para el análisis de datos de RNA-seq. Si hay alguien que, por ejemplo, en el público quisiera, oye, pues mira, pues tengo datos de RNA-seq que quiero analizar, pues oye, mira, pues nos podéis echar un telefonazo y podemos hacer una colaboración. Déjame tu teléfono un momentito. Pero ya os digo, tenemos el flujo de trabajo todo preparado. Y nada, chicos, simplemente daros a todos las gracias sobre todo vuestro interés en este campo tanto de la medicina como de la bioinformática. Tenéis ahí yo generalmente no suelo usar mucho las redes sociales, pero bueno, si alguien quiere seguirme en Twitter o cualquier cosa, pues ahí le tengo puesto. Y sobre todo mi mayor agradecimiento a mi equipazo, porque de verdad que trabajamos en el grupo, yo os digo, de Juan Antonio García René y Miguel Ángel Medina en la Facultad de Ciencias. Digamos, están Pedro, Jean, José, Elena, Fernando, vamos, todos la verdad es que son estupendísimos profesionales, y os digo, si tenéis cualquier duda, quedo a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Igual es un poco complejo el tema, la verdad, lo preguntar así, pero bueno. Bueno, yo tengo una pregunta. A lo mejor esto es, ya te digo, como hemos visto mucha tele y hemos estado muy con lo del ARN y las vacunas con ARN y tal, eso nos da la sensación de que cada día se está luchando más o se está investigando más, intentando tener como medicamentos o cosas como más, ¿no? más personalizadas, sí, más que van como a la célula o a la... Entonces, claro, supongo que lo importante en principio es saber y poder, ¿no? Lo que tú estás diciendo, ¿no? Al menos diagnosticar, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, es muy buena puntualización la que haces, porque me da pie para un ejemplo en concreto de una enfermedad que es el síndrome de Di-George o del 22q11. Es una mutación que afecta a una región del brazo corto del cromosoma 22, y que fíjate que los pacientes en este caso, dependiendo de dónde presenten las mutaciones, que pueden ser en la región distal, central o proximal de esta región del cromosoma, presentan rasgos patológicos muy similares entre ellos, pero como la mutación te puede aparecer al principio, mediado o final, el tratamiento que tú le pones a unos pacientes no les sirve a lo mejor a otros, a pesar de que tienen similaridades. Son todos 22q11, pero a lo mejor el tratamiento que le sirve a un chico no le funciona a otro chico, y así sucesivamente. Entonces, por eso es lo de la importancia tan grande de la medicina personalizada con técnicas como en este caso son la RNA-seq, que lo hace específico en este caso de pacientes o de un grupo de pacientes muy concreto.